sino que es una propuesta mirar lo doméstico como un sometimiento al que se ha puesto a las mujeres, que son las que sostienen la mitad del cielo, se ha puesto a las mujeres para beneficio de ciertos varones, no de todos los varones. Entonces, el problema no es solamente el machismo, el problema es el androcentrismo, ¿no? Todos los poderes que tienen esos varones. Cuando se hizo esta división entre lo público y lo privado, no solo se puso a las mujeres en lo doméstico y se puso en la privatización de la propiedad de una mujer por un varón. El sentido de esa privatización de la propiedad de una mujer para un varón, para beneficio de un varón, era legitimar la progenie. O sea, los hijos, esa mujer te va a dar los hijos legítimos que son los que van a heredar. Todo pensado desde la perspectiva del capitalismo y desde la perspectiva de la acumulación de capital y de la herencia. Cuando vemos reformas como la del Código Civil, donde se incluyen las tecnologías reproductivas como parte de la filiación, no es porque hay matrimonio igualitario y personas trans. Es porque tiene que quedar muy claro quién te hereda. ¿Quién te hereda si nosotros tenemos una situación en la cual alguien pone el óvulo, pero puede no ser esa persona, esa madre biológica puede no ser la mujer gestante? Hay alguien que pone el útero, pero esa mujer gestante que no es biológica podría no ser la madre podría haber contratado un útero subrogado y entonces habría tres madres, la biológica, la gestante y la madre que tiene voluntad procreacional, como dice el Código Civil, pero además esa madre con voluntad procreacional podría tener otra pareja mujer que sería también madre, o sea que hasta 4 madres puede haber con las tecnologías reproductivas. El Código Civil tenía una base hasta el 2015 que decía Mater semper certa est, o sea, la madre siempre es cierta. La madre es la que gesta y pare. Bueno, ahora ya no es más cierta. Ahora el ADN no me da cuál es la verdadera madre, porque puede haber sido la cesión de su óvulo. La que está pariendo en este mismo instante podría no ser la madre, porque puede haber sido contratada porque tiene voluntad procreacional. O sea, vivimos tiempos en los cuales la tecnología avanza, pero avanza no para liberar a las mujeres como esperaban el marxismo en los años 70, el marxismo feminista de los 70, que veía en la tecnología la posibilidad de una liberación, sino que este avance tecnológico junto con el capitalismo mercantiliza los cuerpos y se va readueñando de las células de las mujeres, de su capacidad de gestar, de su capacidad de reproducir y también de su sexualidad. En este pacto, en este contrato sexual del que habla Pateman, dice, bueno, mujeres en el ámbito de lo privado como propiedad privada de un varón, pero un pequeño conjunto de mujeres, dicen los varones que hacen el pacto, van a ser propiedad colectiva de todos los varones. Es decir, hay mujeres públicas, donde público no quiere decir que ejerce un cargo público. Públicas quiere decir que son apropiables para cualquier varón a cambio de dinero. ¿Cómo aprenden los varones? ¿Cómo en la educación emocional de los varones, que aprenden a distinguir, y los miro a todos acá, porque han aprendido eso, pueden usar o no ese privilegio, pero han aprendido a distinguir cuándo un cuerpo es apropiable y cuándo no, porque esto es parte de la educación emocional de la masculinidad. Entonces, ese privilegio que es de los varones, porque son quienes concentran económicamente la capacidad, mientras que la mayoría de las mujeres son quienes ofrecen como mercancía su cuerpo, hay pequeñas excepciones, pero en general son las mujeres y cuerpos feminizados los que se ofrecen como mercancía y son los varones los que consumen esa mercancía. De acá viene un dilema acerca de cómo considerar entonces la prostitución, si pensar en regular o pensar en el abolicionismo. No quiero entrar en esto ahora, salvo que ustedes quieran discutirlo después, porque es un tema que estamos discutiendo en el feminismo y que los criterios con los cuales lo discutamos tienen que ser criterios que profundicen muchísimas cosas, que no sean meramente un eslogan. Entonces no quiero en esta charla, que es muy breve, caer en el eslogan en relación con esto. Pero pensar que esto es parte del contrato sexual. Parte del contrato sexual es considerar que una mujer que circula en lo público es un cuerpo apropiable. Entonces, cuando una mujer es violada en el ámbito público, no le van a preguntar quién es ese violador que cometió semejante abuso. Lo primero que van a preguntar fue cómo iba vestida, qué hora era,
dónde estaba, si había hablado con el agresor, si había tomado una copa con el agresor, si había subido al auto del agresor, porque todos estos son indicadores en la educación emocional de los varones de que tienen disponible ese cuerpo. Y estos indicadores los tienen los policías, los jueces, no que solo lo tienen los violadores. Hay una cultura de la violación, una cultura de la violencia que habla de estos cuerpos apropiables. Y voy a terminar muy brevemente diciendo que hay una identificación que hace el feminismo más reciente, y un feminismo que a mí me interesa porque es latinoamericano y es postcolonial, que es la identificación de los cuerpos con el territorio. Y decir, sobre todo, en aquellos grupos, en aquellos procesos emancipatorios que van por el derecho a la tierra y por el derecho a los recursos naturales, que las mujeres feministas también acompañamos, decirles a esos movimientos, muchos identificados con pueblos originarios, que tienen que ver con derechos culturales también, decirles, nuestros cuerpos también son territorios. Las mujeres somos parte de lo que se considera naturaleza, porque en esa modernidad capitalista, la mente masculina y la razón estaba pensada para dominar el cuerpo, que era el lugar de la mujer, y la naturaleza a través de la tecnología. Entonces, lo femenino era el cuerpo y la naturaleza, lo masculino era el varón y la razón. Esa naturaleza que ha sido explotada, que ha sido objeto de una enorme falta de respeto, de una apropiación y de una explotación y de una violencia sobre esa naturaleza. Pensemos en prácticas como el fracking, pensemos en prácticas como el desvío de los ríos o las represas, toda una serie de intervenciones en la naturaleza que estos movimientos emancipatorios por la tierra, etcétera, tratan de evitar. Y las mujeres que participan de esto han intervenido para evitar esas explotaciones, poniendo su cuerpo y haciendo como un doble frente. Por un lado, diciéndole a los explotadores, acá no se instala una mina a cielo abierto, acá no se hace fracking, acá no se hace una represa, acá no se desvía un río, acá no se siembra monocultivo de soja porque tenemos derecho alimentario y queremos diversidad y pequeños agricultores. Muchas de esas mujeres han muerto, pensemos en Berta Cáceres, por ejemplo. Entonces, no es inocente esta identificación de la naturaleza con los cuerpos de las mujeres, porque el otro frente, es decir, hacia adentro, así como estás en contra de la explotación de la naturaleza y de la violencia sobre la naturaleza, pensá que mi cuerpo es parte de la naturaleza, tampoco ejerzas violencia y tampoco te apropies de mi cuerpo, ni de mi sexualidad, ni de mi goce personal, ni de capacidad reproductiva, ni de mis gametos para que se reproduzcan otros, ni de mi capacidad de gestar. Entonces, tratá mi cuerpo como querés, como estamos haciendo en común que sea tratada la naturaleza. Esta disputa sobre los cuerpos es algo que tiene que ver con un concepto muy interesante de los feminismos populares, sobre todo en los pueblos originarios, que es el concepto de doble entronque patriarcal. La idea del doble entronque patriarcal es, en las comunidades originarias se atribuye el patriarcado a la conquista. Es verdad que la conquista trajo el patriarcado, pero ese patriarcado se entroncó con un patriarcado precolonial ya existente. Entonces, cuando me dicen estas dirigentes, estas mujeres, cuando me dicen vamos a defender nuestra cultura porque el colonialismo borró nuestra identidad, lo que me traen como identidad es un producto donde yo no veo a las mujeres. Acá hay hombres haciendo la guerra, hombres gobernando, hombres acumulando granos, distribuyéndolos, distribuyendo las mercaderías entre la población. ¿Dónde están las mujeres en estos protagonismos populares que me traen con las historias, con los mitos, con los dioses, con las canciones, con los dibujos, las escrituras, etcétera? Entonces hay, desde el punto de vista de estas feministas, un doble frente, un doble entronque patriarcal. Hay que luchar con el patriarcado colonial, pero también hay que retrabajar ese patriarcado comunitario, porque no se trata de hacer la revolución volviendo al mismo lugar de opresión que no reflexionó sobre su propia condición patriarcal.
Entonces voy a terminar con esto, me deben quedar 30 segundos, solamente enunciando que desde mi punto de vista la lucha es antipatriarcal, es anticapitalista y es anticolonial. Gracias.